estoica. Hay días en que parece que el universo eligió el peor momento posible para ponerlo todo a prueba. Es cuando el cuerpo pesa, la mente grita y la vida parece girar demasiado rápido. En esas horas, es común perder el control, decir lo que no deberías, actuar por impulso, intentar resolverlo todo al mismo tiempo. Pero lo que separa a quien se derrumba de quien atraviesa la tormenta con firmeza no es suerte, es dominio. Un tipo de fuerza que no se muestra en el grito, sino en el silencio. No en la prisa, sino en la conciencia. La verdad es que el caos no avisa. Llega, te sorprende, te desorganiza. Y, antes de que te des cuenta, ya estás reaccionando, intentando defenderte, intentando entender, intentando escapar. El estoicismo enseña lo contrario. Cuando el mundo acelera, es hora de desacelerar por dentro. Porque el control no nace de evitar el caos, sino de permanecer entero dentro de él. Esa es la sabiduría que transforma miedo en presencia, desesperación en claridad y dolor en 1900. Fuerza. Hoy vas a descubrir cómo mantener el control cuando todo parece desmoronarse. No con frases hechas, sino con actitudes reales, de esas que moldean una mente inquebrantable. Y si te quedas conmigo hasta el final, vas a entender por qué los antiguos estoicos creían que el verdadero poder no está en dominar lo que pasa, sino en dominar lo que pasa dentro de nosotros. Porque el caos es inevitable, la pérdida es inevitable, pero perder el control, eso sí es una elección. El arte de desacelerar el pensamiento. Cuando todo parece desmoronarse, la mente entra en un estado de urgencia. Quiere resolver, entender, controlar, todo al mismo tiempo. Es un instinto antiguo, heredado de los días en que el peligro era físico y pensar rápido podía salvarte la vida. Pero hoy, ese mismo impulso que antes protegía es el que destruye. El exceso de velocidad mental transforma cualquier pequeño problema en catástrofe. Lo que podría resolverse con calma se convierte en un incendio interno. Y es en este punto donde empieza el dominio. No intentando pensar más rápido, sino aprendiendo a pensar despacio. Desacelerar el pensamiento es un acto de resistencia en un mundo que te empuja a reaccionar. Cuando el caos llega, la mayoría intenta correr más rápido que él, y es justamente eso lo que les hace tropezar. La mente agitada busca soluciones inmediatas, mientras que la mente tranquila ve caminos. El estoico entiende que el control no está en apagar los pensamientos, sino en regular el ritmo con el que aparecen. Esa desaceleración no es un ejercicio místico, sino un gesto físico, una mirada que se detiene, un suspiro más largo, un cuerpo que rechaza el desespero. La neurociencia confirma lo que los antiguos ya sabían. Cuando desaceleras el cuerpo, respiras profundamente, ajustas la postura, observas en silencio, el cerebro sale del modo alerta y vuelve a funcionar con claridad. Eso es dominio fisiológico, no una filosofía lejana. El simple acto de respirar con conciencia reorganiza la mente como quien vuelve a colocar las piezas de un tablero. Es en ese intervalo, entre el impulso y la pausa, donde el control se reinstala. Piensa en cuántas decisiones equivocadas se tomaron con prisas. ¿Cuántas palabras deseaste no haber dicho? ¿Cuántas respuestas encendieron guerras que podrían haberse evitado con solo unos segundos de silencio? El arte de desacelerar no es debilidad, es estrategia. Es negarse a dejar que la urgencia marque el ritmo de la razón. El estoico se vuelve observador de su propio pensamiento, como quien mira una corriente sin dejarse arrastrar por ella. Ve pasar los pensamientos, pero decide cuál de ellos merece ser seguido. Este entrenamiento es sutil, casi invisible, pero lo cambia todo. Desacelerar no es parar, es retomar el control del tiempo interno. Es crear un espacio entre el mundo y la mente, donde la claridad vuelve a nacer. Y cuanto más practicas este dominio, más te das cuenta de que el caos de fuera solo vence a quien acelera junto con él. Quien desacelera primero, gobierna después. Porque el poder no está en correr con el mundo, sino en caminar con conciencia cuando todos corren sin rumbo. El juicio es el verdadero enemigo.
El caos en sí rara vez es lo que nos destruye. Lo que realmente nos sacude es el juicio que hacemos sobre él. Ante un imprevisto, la mente humana tiende a poner etiquetas. Esto es malo, esto es injusto, esto no debería estar pasándome a mí. Y es en ese instante cuando el sufrimiento comienza. No es el hecho en sí lo que hiere, es el significado que le damos. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esa es una de las lecciones más simples y al mismo tiempo más desafiantes del estoicismo. Entender que lo que te golpea no es el acontecimiento, sino la forma en que lo interpretas. Cuando algo sale mal, el impulso es luchar contra lo real, como si resistir pudiera cambiar lo que ya pasó. Pero toda resistencia a lo inevitable se convierte en dolor prolongado. El estoico observa, acepta el hecho como hecho, y solo entonces decide cómo actuar. No niega el problema, pero tampoco lo amplifica con juicios apresurados. En lugar de etiquetar, describe. En vez de quejarse, analiza. Esa neutralidad práctica es la frontera entre el desespero y la lucidez. Imagina perder algo importante, un trabajo, una relación, un plan. La reacción común es pensar que todo se acabó, que fue un error imperdonable, una injusticia sin sentido. Pero la mente entrenada pregunta, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Y qué sigue estando bajo mi control? Al hacer eso, le quitas poder al drama y se lo devuelves a la razón. El caos pierde la forma de monstruo y se vuelve solo un evento. Ya no es un enemigo, sino un dato de la realidad que hay que comprender. Practicar esa postura no es indiferencia, es fuerza emocional. Significa soltar la necesidad de juzgar todo como bueno o malo y simplemente reconocer que las cosas son. Ese tipo de claridad te permite reaccionar con sabiduría, no con instinto. Quien juzga menos, sufre menos, y quien acepta con serenidad, encuentra soluciones que el desespero jamás le dejaría ver. Dominar el juicio es dominar el origen del sufrimiento. Es elegir no darle al caos el derecho de nombrar tu vida. El mundo seguirá siendo imprevisible, pero tú dejas de ser rehén de interpretaciones que te debilitan. Y cuando eso pasa, algo cambia profundamente. Lo que antes parecía castigo se transforma en campo de aprendizaje, porque el verdadero enemigo nunca fue lo que pasa, sino lo que tú crees que eso significa. El control empieza en la rutina invisible. La mayoría de las personas busca equilibrio solo cuando todo ya se vino abajo. Intentan encontrar serenidad en medio del caos, como quien busca refugio después de la tormenta. Pero el dominio verdadero empieza mucho antes, en los detalles pequeños y casi imperceptibles del día a día. Está en la forma en que despiertas, en las palabras que usas contigo mismo, en los minutos silenciosos antes de dormir. El control no se construye con grandes gestos, nace de la disciplina discreta de quien entiende que cada día es un entrenamiento. Los estoicos sabían que la mente no se fortalece en el auge de la crisis, sino en las repeticiones diarias. El autocontrol es como un músculo invisible que necesita práctica constante. Cuando estructuras tu rutina con propósito, levantándote sin prisa, respirando antes de actuar, observando tus propios pensamientos, le estás enseñando al cerebro que no necesita reaccionar al azar. Te vuelves predecible para ti mismo, y eso crea estabilidad interior. Las rutinas modernas nos condicionan a la distracción. Notificaciones, urgencias, tareas acumuladas. Pero el estoico contemporáneo aprende a esculpir claridad dentro de ese ruido. Un pequeño ritual de silencio al amanecer, un momento de reflexión antes de dormir, una pausa para reorganizar los pensamientos. Esos actos sutiles crean orden en medio del desorden. Son anclas internas que impiden el colapso cuando el mundo de fuera se derrumba. Marco Aurelio, emperador de Roma, gobernaba a millones, enfrentaba guerras y aún así mantenía el hábito de escribir todas las noches. No para que lo leyeran, sino para mantenerse cuerdo. Revisaba el día, anotaba lo que había aprendido y observaba sus reacciones. Esa práctica sencilla le impedía ser esclavo del poder o de las emociones. El mismo principio vale hoy. Registrar lo que sientes, evaluarlo
que aprendiste y ajustar lo que necesitas cambiar es un ejercicio de autodominio. Cuando cuidas tu rutina invisible, el caos no te toma por sorpresa, porque el equilibrio ya está entrenado. Es en esas pequeñas constancias donde la mente aprende a confiar en sí misma. Y cuanto más previsible es tu interior, menos aterrador se vuelve lo imprevisible de fuera. El control, al final, es el resultado de cientos de elecciones silenciosas que nadie ve, pero que moldean quién eres cuando el mundo intenta tirarte al suelo. El poder de no tener la última palabra. Nada revela más el dominio interior de una persona que la forma en que reacciona a la provocación. Cuando alguien intenta herirte, es natural querer defenderte, explicar, demostrar que tienes razón, pero ese impulso es justamente lo que te hace perder el control. La necesidad de responder a todo es el ego pidiendo atención. El verdadero poder está en reconocer que no toda pelea merece ser peleada. En un mundo donde todos gritan para ser escuchados, el silencio se convierte en la forma más alta de autoridad. Evitar la última palabra no es señal de debilidad, es señal de madurez emocional. El estoico entiende que discutir con quien no quiere entender es desperdiciar energía vital. La fuerza no está en ganar el argumento, sino en vencer el propio deseo de tener razón. Cuando te callas por elección y no por miedo, algo cambia profundamente. El otro pierde el control sobre tu estado emocional. La ofensa deja de tener dónde anclarse. El silencio desconcierta a quien vive del conflicto y protege a quien vive en paz. Imagina una discusión en la que el tono sube y el orgullo se inflama. Es en ese momento cuando el impulso de tener la última palabra se disfraza de justicia, pero en realidad es pura vanidad. El sabio mira el fuego, pero no echa más leña. Entiende que, muchas veces, la calma es la respuesta más cortante. El silencio interrumpe el ciclo de la agresión y expone el desequilibrio de quien aún no aprendió a contenerse. Es como si el eco del grito se volviera contra quien lo lanzó. Esa actitud exige coraje, porque el ego se resiente cuando no es escuchado. Pero quien domina el ego, domina el tono de su propia vida. No responder es una forma de autodisciplina que ahorra tiempo, energía y arrepentimientos. La mente que elige el silencio aprende a distinguir lo que necesita respuesta de lo que solo necesita distancia. Así es como el control se fortalece, no intentando vencer a los otros, sino negándose a ser arrastrado por su juego. Si esta idea te hizo reflexionar, aprovecha para suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesita aprender a protegerse de la necesidad de probar su propio valor. Porque al final, quien busca tener siempre la última palabra pierde lo esencial, la paz. Y cuando entiendes eso, descubres que la victoria más silenciosa es también la más definitiva, la victoria sobre ti mismo. Reescribe el significado del dolor. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Esa es una de las verdades más duras y más liberadoras del estoicismo. Cuando la vida te hiere, el primer impulso es resistir, cuestionar, quejarte. ¿Por qué me pasó esto a mí? Es el grito más común de quien todavía cree que dolor y castigo son la misma cosa. Pero el estoico lo ve distinto. Entiende que el dolor es una forma de información, una señal de que hay algo que aprender, ajustar, madurar. Es el cuerpo y el alma diciendo que el camino necesita revisión. Marco Aurelio escribía que el obstáculo en el camino se convierte en el propio camino. Esa es la esencia del dominio sobre el dolor, cambiar el papel que desempeña dentro de ti. Lo que antes se veía como castigo pasa a ser tratado como entrenamiento. Y en ese movimiento, el sufrimiento pierde poder. La mente humana tiene la costumbre de agrandar el drama, pero cuando observas el dolor sin juzgarlo, deja de tener forma de enemigo y gana la de maestro. Es un ejercicio de transformación, silenciosa, no para negar lo que sientes, sino para darle un nuevo propósito a lo que sientes. En momentos de pérdida, rechazo o fracaso, la tendencia natural es intentar borrar el dolor, buscar distracciones, huir de los recuerdos, negar el impacto. Pero el dolor ignorado no desaparece,
Solo cambia de forma, vuelve como ansiedad, apatía o cansancio crónico. El estoico no huye, se queda, se permite sentir, entender y sobre todo, traducir el dolor en algo útil. ¿Qué quiere enseñarme esta experiencia? Es la pregunta que transforma herida en fuerza. Ese cambio de significado es lo que separa a los rotos de los moldeados. Los débiles preguntan, ¿por qué yo? Los fuertes preguntan, ¿para qué esto? Ese simple cambio de una palabra mueve el eje de la conciencia. Dejas de ser víctima del destino y te conviertes en aprendiz de él. El sufrimiento cesa cuando nace el propósito. Y cuanto más practicas esa mirada, más te das cuenta de que el dolor es solo la lija que pule lo más sólido que hay en ti. Reescribir el significado del dolor es un acto de poder, no porque elimine el malestar, sino porque le quita el control sobre tu vida. Es entender que cada golpe es también una lección y que el crecimiento rara vez viene envuelto en comodidad. El estoico no busca una vida sin dolor, busca una mente capaz de transformarlo en sabiduría, y es en ese punto donde el dolor deja de ser enemigo y pasa a ser aliado, el recordatorio constante de que todavía estás evolucionando. La tregua con lo incontrolable. Gran parte del sufrimiento humano nace de un intento frustrado de controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. La gente se desgasta tratando de cambiar el comportamiento de los demás, predecir el futuro, forzar resultados. Y cuanto más intentan controlar lo incierto, más pierden el dominio sobre lo que de verdad pueden conducir, a sí mismos. El estoicismo enseña que la libertad comienza exactamente ahí, cuando dejas de luchar contra lo inevitable y aprendes a aceptarlo, ¿qué es? Esa aceptación no es resignación, es inteligencia emocional. Es una tregua con lo incontrolable. Querer controlarlo todo es una forma disfrazada de miedo. Es la ilusión de que si nada se sale del guión, vas a estar seguro. Pero el mundo no es una ecuación. Es imprevisible, cambiante, vivo. Y quien intenta mantener un control absoluto, se vuelve esclavo de la ansiedad. El estoico entiende que el poder está en dirigir la energía hacia lo que depende de ti. Tus acciones, tus decisiones, tus reacciones, y dejar que el resto siga su curso natural. Cuando haces eso, pasa algo sutil. El peso que cargabas se disuelve. La mente encuentra espacio para respirar. Aceptar lo incontrolable no significa abandonar tus metas, sino reconocer los límites entre esfuerzo y obsesión. Es actuar con enfoque sin quedar encadenado al resultado. Es sembrar con diligencia y aceptar que el tiempo de la cosecha no depende solo de tu voluntad. Esa conciencia devuelve ligereza. No te vuelves pasivo, te vuelves consciente de que el verdadero dominio es interno. Es eso lo que te permite seguir actuando con serenidad, incluso cuando todo alrededor parece escaparse de tus manos. Piensa en un marinero enfrentando el mar agitado. No grita contra las olas, no intenta cambiar el viento, ajusta las velas y sigue. Esa es la imagen perfecta de la tregua con lo incontrolable. Actuar con sabiduría dentro de lo que puede hacerse y confiar en lo que no. Cuando entiendes esa diferencia, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un ejercicio de adaptación consciente. La tregua con lo incontrolable es la base del equilibrio emocional. Es el punto en el que dejas de gastar energía intentando detener la tormenta y comienzas a usar esa energía para permanecer firme dentro de ella. El caos seguirá existiendo, pero la manera en que lo atraviesas cambia por completo, porque el control absoluto es imposible, pero el dominio sobre ti mismo es un poder que nada te puede quitar. El silencio, después de la batalla, después de enfrentar el caos, sobrevivir al dolor y hacer las paces con lo que no puedes cambiar, llega un momento en que el ruido se disipa. Es lo que los antiguos llamaban el silencio después de la batalla, el instante en que ya no hay nada que demostrar, ni al mundo ni a ti mismo. En ese silencio, el estoico no busca explicaciones, solo entendimiento. No se gloría por haber resistido, ni se lamenta por lo que perdió. Observa lo que quedó de pie dentro de él. El silencio no es ausencia,
de sonido, es presencia de claridad. El silencio después de la batalla es el espacio donde el aprendizaje madura. Cuando el ruido se apaga, es posible escuchar lo que realmente importa, tu propia conciencia. Es ahí donde te das cuenta de que el control no está en ganar todas las peleas, sino en escoger cuáles valen el desgaste. La mente, antes tomada por el miedo y la prisa, ahora descansa en una serenidad lúcida. Y es justamente en ese descanso donde nace la sabiduría, no la que viene de los libros, sino la que surge de la experiencia de quien miró el caos de frente y siguió entero. El mundo moderno, acostumbrado a la velocidad y a la exposición constante, le tiene miedo al silencio. Hay quien lo confunde con debilidad, con rendición, con soledad. Pero el silencio verdadero es la fortaleza de quienes ya no necesitan reaccionar todo el tiempo. No es el fin de la acción, es el comienzo de la comprensión. Es el momento en que la mente se reorganiza y el espíritu se reconecta con su propio centro. En el silencio, las respuestas aparecen porque por fin se calla el ruido interno. Este es el nivel más alto de control, permanecer en paz cuando ya no hay nada que controlar. Quien llega ahí percibe que la serenidad no es un premio, es una consecuencia. No es el resultado de escapar de la tormenta, sino de haber aprendido a quedarse inmóvil dentro de ella. El silencio después de la batalla es la prueba de que el dominio interior venció. Es el sonido de la mente libre, el respiro, de quien descubrió que la verdadera victoria es no tener que luchar todo el tiempo. Cuando el mundo vuelva a gritar, y siempre vuelve a gritar, acuérdate de ese silencio. No está vacío, está lleno. Es en él donde el estoico renace, consciente de que el caos puede regresar, pero ya nunca va a encontrar a la misma persona. Al final, todo lo que el estoicismo nos enseña converge en una sola verdad. El control no es sobre el mundo, es sobre ti mismo. No importa el tamaño de la tormenta, el ruido de las opiniones o el peso de los días difíciles, nada de eso tiene poder para destruirte si tu eje permanece firme. La serenidad no es un don reservado a los sabios antiguos, es una habilidad que cualquiera puede desarrollar, un entrenamiento diario que empieza en el cuerpo, pasa por la mente y termina en el alma. Cuanto más practicas el dominio sobre tus pensamientos y emociones, más te das cuenta de que el caos externo pierde importancia. El verdadero poder está en mantener el timón firme cuando el mar enloquece. Es respirar hondo cuando todos corren, pensar despacio cuando todos reaccionan y actuar con propósito cuando todo parece carecer de sentido. Esa es la esencia del estoicismo, transformar la falta de control en aprendizaje y el miedo en claridad. La calma no es un refugio distante, es la prueba de que aprendiste a habitar el ahora sin convertirte en rehén de él. Cuando entiendes eso, descubres que la vida deja de ser una sucesión de emergencias y pasa a ser un campo de evolución constante. Por eso, si este vídeo te hizo reflexionar, escribe en los comentarios "soy agradecido" para mostrar que llegaste hasta aquí. Esa frase sencilla es más que un gesto, es un compromiso con tu propia transformación. Y si este mensaje te ayudó a encontrar un poco más de paz, compártelo con alguien que necesita recordar que todavía hay equilibrio dentro del caos. Suscríbete al canal y sigue este camino conmigo. Aquí, cada vídeo es un paso para fortalecer la mente y reencontrar el centro. Porque quien aprende a dominarse a sí mismo nunca más es dominado por el mundo. Y recuerda las palabras de Séneca: no es pobre el hombre que tiene poco, sino aquel que desea más. El dominio empieza cuando entiendes que ya tienes todo lo que necesitas para permanecer en paz.